en Lucas capítulo 1, versículo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a leerlo a una sola voz hasta el versículo 9. Y este estudio lo estuvo desarrollando y realizando mi hermano Julio Rincón. Gracias, mi hermano, por esa sabiduría que Dios te ha dado. Y de igual manera estuvimos los dos ahí estudiándolo. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 9. A una sola voz, mis amados, vamos a leerlo. Amén. Anuncio, a una sola voz, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Pueden sentarse, amados, que el Señor hable a nuestras vidas, Este evangelio del médico amado Lucas nos aclara a través de los dos nacimientos. Primeramente, a través de cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, esa anunciación, pero también la anunciación del nacimiento de Jesús. Si bien hablamos del nacimiento de Jesús, haciendo alusión al 25 de diciembre, por tradición religiosa, se considera que fue el 25. Pero los evangelios y la Biblia misma y la historia aclara otra cosa. Y encontramos, mis hermanos, que en esta tercera, ¿se acuerdan el video? La primera fue la de los pastores, que no pudieron ellos tener sus rebaños en un clima difícil, frío, lluvioso, ¿sí? Y la segunda, el censo. El Imperio Romano hacía los censos en tiempo favorable para que los viajantes pudieran trasladarse. Y este tercero, que es el que vamos a estar analizando y del cual vamos a estar haciendo esas afirmaciones, en la cual vamos a encontrar dos fechas, como veíamos en este documental, dos fechas. Ahora bien, encontramos una similitud entre la pareja de Zacarías y su esposa. ¿Cómo se llamaba? Elisabet. ¿Con qué pareja? Con Abraham. ¿Y quién? Y Sara. ¿Qué encontramos en común o similitud? Que es igual que Elisabet, Sara eran ¿qué? Estéril. Pero también que las dos parejas eran jovencitos, así todos viejitos, avanzada edad. Algo Dios nos quiere hablar sobre eso. Hay promesa. No importa el tiempo que usted haya estado esperando una petición que Dios le haya hecho, que usted está mirando, uy, ya se está terminando el año, uy, ya el año está avanzado. Dios va a responder. Dios va a cumplir. Dice que aunque ambos eran de avanzada edad, Dios les hizo una promesa. Amén. Y le cumplió. Porque a veces hay personas que prometen, pero no. Y son rápidos para prometer,
pero lentos o difíciles. Que Dios nos ayude. Entremos entonces, mis hermanos. Entonces encontramos esa similitud. Si usted lee en su casa en Génesis capítulo 18 del 1 al 15, nos habla de la promesa de Dios a Abraham y a Sara sobre Isaac. Y ahí nos habla que ambos eran de avanzada edad. Luego vamos a entrar entonces a esa primera pista que trataba sobre el tercer caso, ¿sí? Y esa primera pista en la cual nos habla, mis amados hermanos, encontramos la fecha en la cual correspondía a Zacarías servir en el templo, ¿sí? Ofreciendo el incienso, una tarea que solo se hacía una vez en la vida en cada sacerdote. Ahora, eso no quiere decir que Zacarías después no llevó a cabo otros, pero estamos hablando en el orden en la cual David lo había organizado. Y encontramos lo que nos dice el versículo 8 y 9 del capítulo 1 de Lucas. Permítame rápidamente leer ahí. Lucas capítulo 1, versículo 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora bien, si usted lee, así como acabamos de leer, usted lee en lo que nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, confirma lo que inicialmente leíamos en el versículo, en este caso, versículo 5 del capítulo 1 de Lucas, que Zacarías pertenecía a esa orden en la cual era la octava. Y vemos en este caso que David lo había estipulado así. Y luego continúa él como parte de esa orden ofreciendo sacrificio. Ahora, continuemos en lo que dice la Escritura. Nos explica cómo el rey David distribuyó al grupo de Abías al pertenecer Zacarías, en este caso, a esta orden. Ahora, escuche bien, le tocaba el servicio en el templo. ¿Sí? El servicio en el templo. ¡Qué privilegio ser usted un hijo, una hija de Dios que sirve en el templo! En el templo. Es un maravilloso ser un instrumento de Dios en el servicio en el templo. Y nos dice, amado amigo, amado hermano, sobre esto, que él pertenecía, en este caso, le tocó la octava semana. Esto significa que cada orden le tocaba en el servicio en el templo 2 veces por año. 2 veces por año, escuche bien, 2 veces por año más 3 festivos importantes. ¿Cuáles eran esos festivos? Sí, habían otros, el Purín, en fin. Habían 3 básicamente relevantes, importantes. La Pascua, Éxodo, capítulo 12. ¿Qué significa Pascua? Recuérdenme, mis amados, ¿qué significa Pascua? ¿Cómo? Eso. Y el Egipto, que representa en el mundo espiritual. El mundo en pecado, usted salió. Pasar de largo, el ángel de la muerte pasó de largo. El sacrificio del cordero pascual. El colocar en los tinteles, ¿qué? ¿La sangre de quién? Del cordero. Y más adelante Juan va a decir, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua. Y encontramos la segunda fiesta. En este caso, el Pentecostés, el de la cosecha. Hechos capítulo 2, encontramos que el Pentecostés, en el cual hubo el derramamiento y cumplimiento del profeta Joel, en el cual dice que en los postreros tiempos, ¿qué pasaría? Eso, el Espíritu Santo no quedaría transitoriamente en algunas personas, como el caso de Sansón, en fin. No, llegaría a ser morada en usted, el Pentecostés. Y la tercera también, expiación, y la de los tabernáculos. En el Evangelio de Juan capítulo 7 nos dice que Jesús, estando con sus hermanos,
estaba esa fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y encontramos que en esa fiesta Jesús estaba muy prudente porque él ya no podía estar abiertamente porque ya lo habían amenazado de muerte y ya lo habían intentado matar. Y sus hermanos le van a decir, oye, quien se quiere dar a conocer no anda como tú ahí todo como escondidito. No, Jesús era prudente. Sí, y dice que ni aún los hermanos que creían en él. Mi amado, con todo respeto, con todo el amor, no se preocupe si en su familia no creen en usted. No se preocupe si a usted le dice, ¿usted quién es? Yo a usted ni la conozco, señora Blanca. Yo a usted no la conozco, Jimena. Yo a ti no te conozco, Floralba. Pero si eres conocida por Dios, lo tienes todo. Si eres conocida por Dios, lo tienes todo. Y tampoco se preocupa, que yo no le crea a usted. No, más rápido cae un cojo que un... Porque hablan de nuestro pasado. Hablan de nuestro pasado y nos quieren rotular. Y esa es la tarea del diablo. Y mucha gente hace la tarea del diablo. Que Dios los perdone y nosotros también. ¿Sí? Entonces, que no crean en nosotros, pero que crean en Cristo. Tú no estás llamado a creer en mí, estás llamado a creer en Cristo. Amén. Si tú crees en mí, tranquilo, grave, porque yo no te puedo ofrecer la vida eterna. Solamente Cristo. En Cristo tenemos la salvación. Cree en Cristo. Amén. Y encontramos, mis amados, esas tres fiestas muy, muy importantes que hacen referencia. Porque ahí vamos a encontrar que en una de estas, escuche bien, como decía el documental y este estudio, vamos a encontrar una de estas, pudo ser, estamos hablando de probabilidades. Si alguno de los que están aquí me dice el día que nació sin que nadie le dijera, oh. ¿Ah? Si alguien de aquí me puede decir, no, yo antes nadie me dijo, yo nací a tal hora, fue una partera, fue el médico. No, mi hermano, aquí no podemos dar una fecha así. Podemos hacer aproximaciones desde lo que dice la Biblia. Es como la venida del Señor. Señales de su venida, acompáñenme. Mateo capítulo 23, señales del fin, de su venida. Y prácticamente ya se han cumplido. Y debemos estar listos, preparados, no preparándose. Listos para el encuentro. Puede ser en este momento el encuentro de la iglesia. Que si usted es convertido, aquí en un momento y abrir, y los que no, se quedan. Entonces encontramos, mis amados, esas tres fiestas en las cuales también son un referente para nosotros entender esta tercera prueba de que la fiesta o el nacimiento de Jesús no fue en diciembre. Encontramos también, mis amados hermanos, en lo referente a ello, en Lucas capítulo 1, versículo 23 al 25, lo siguiente. Esto sí, permítame leer para usted. Versículo 23 y 25 de Lucas capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Después de aquellos días concibió, ¿quién? Su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Encontramos, mis amados hermanos, cuando Dios le habla a Zacarías, y que dice la Biblia, Dios de Zacarías y de Elizabeth, que eran hombres, personas justas, temerosas de Dios. Y en esa fecha se cumple no solamente la anunciación, sino la gestación de Juan el Bautista. Ahora pasemos a la anunciación del nacimiento de Jesús.
Podemos leer en el versículo 26 y 38 de Lucas capítulo 1. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, a una sola voz. Anunciación del nacimiento de Jesús. Tenga la Biblia abierta, por favor. Versículo 26 al 38, a una sola voz. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Amén. Ahí encontramos la anunciación en la cual se dio el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En cumplimiento. Esto es un referente cronológico, mis amados hermanos. Un referente cronológico. El tiempo de servicio en meses, en la cual Zacarías estuvo sirviendo ahí. Pero también cuando el ángel se le manifiesta en ese momento. Luego, cuando queda su esposa embarazada, y luego María. Nos da ahí una fecha en la cual vamos a seguir aclarando. Escuche bien, de acuerdo a este anuncio, cuando posiblemente la Virgen María quedó embarazada, su parienta Elizabeth tenía 6 meses de gestación. Dice ahí, acabamos de leer, esto equivale a 26 semanas de gestación. ¿Sí? Esos meses equivalen a 26 semanas en la cual ahí se estaba gestando, se estaba formando esa criatura. Aquel iba a ser la voz que clama, ¿en dónde? En el desierto, dice Isaías capítulo 40, preparando el camino del Salvador, Juan el Bautista. ¿Sí? 26 semanas ahí. Luego, si empatamos, si unimos estas semanas con el tiempo posible que se dio la duración del embarazo y la gestación de María. La gestación de María, escuche bien. Es decir, dice ahí cuánto aproximadamente, cuánto dura una gestación. Las mamás que están acá, que no hayan sido bebé canguro. Bebé canguro, como el caso de mi hijo Josué. ¿Cuánto lo normal? 39, ¿cuánto? 40. Dejémoslo en 40. Hablemos de decir 40. 40 semanas. Podemos sumar y tener una posible aproximación al mes o meses que pudo darse la encarnación. Pudo darse la encarnación. ¿Por qué hablamos de encarnación? Porque ese ser que nació no es usted ni soy yo. No es ningún ser humano en la tierra. Es el Salvador del mundo. Amén. ¿Pero Salvador de qué? De tu pecado y de mi pecado. Amén. De mi maldad, de mi perdición.
en la cual dice que no hubo cantos de cuna, sino unas huestes celestiales. Qué maravilloso. En la cual nos dice aquí que hay dos fechas en la cual se dio encarnación. Encarnar es que se hace carne, se hizo humano, Dios, creador de todas las cosas. En el Salmo 139 nos dice cómo se da la gestación dirigida por Dios. Mi hermano José Conde estaba leyendo en su devocional el Salmo 139 y nos explica detalladamente cómo se da cómo Dios forma, entreteje cada ojito, cada gen de Samantha, de Valeria, de cada uno de nosotros. Y dice, y no faltó ninguna. Pero en el caso de Jesús, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Ahora, mis amados hermanos, sobre esto entramos a concluir en las semanas. Vamos a hacer una suma total de las semanas anteriores mencionadas y relacionarlas con el calendario hebreo y el nuestro. En Éxodo capítulo 12 nos muestra cómo se inicia y cómo se plantea el calendario hebreo a partir de la semana en la cual salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? El mes de abril. Y encontramos lo siguiente. Vamos por partes. Eso lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 12, Éxodo capítulo 13, versículo 4, Éxodo capítulo 34, versículo 38. Ahora, pasemos a totalizar las semanas. ¿Listo? 11 semanas según la orden de ¿quién? ¿Mi hermano Julio? Eso. ¿Y quién pertenecía, mi hermano Julio, a esa orden? Zacarías. Así es, Zacarías. Lo leíamos, ¿no? Lo leíamos en Lucas y también en el libro de Crónicas. Así es. Ahora, esas 11 semanas, según la orden de Abías, en la cual estuvo, tengamos en cuenta las 26 semanas del embarazo de Elizabeth. Luego las 40 semanas del embarazo de la Virgen María. Virgen María, ¿sí? Que no fue virgen siempre. Eso da un total de ¿cuánto? A ver, matemáticos. 77 semanas. Luego restamos las aproximadamente 52 semanas del año. ¿Sí? 51. Y el nuestro 52. Y si es bisiesto, muy bien. Listo. Con una pequeña extra de un día en año normal, 365. Estamos hablando del año todavía no hebreo. Y 2 días en el año bisiesto, 366. Ahora, el nuestro, a partir del primer mes del calendario, en el caso hebreo, empieza en abril, como lo habíamos dicho, y el nuestro en enero. En conclusión, nos da 2 meses. Si hacemos esa labor matemática de sumar y luego restar, entraría ahí octubre, septiembre, o en el caso de octubre. Mi hermano tiene un calendario. Entonces vamos a hacerlo ahí. Tú lo cuentas desde el mes de abril, ahí que los hermanos vean. ¿Y a qué? Desde abril, en el caso de... ¿Y qué mes llegaría? Si nosotros hacemos las cuentas a partir del calendario romano, empezamos las semanas en enero. Nosotros tendríamos que contar 26 semanas a partir de enero. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 semanas, que es las que buscamos. Sí, Señor. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo hubiera nacido, según el calendario romano, entre el 29 y el 6 de julio. Entre junio y julio. No en diciembre. No en diciembre. Y el hebreo. Vamos al hebreo. Ahora sí contamos las 26 semanas a partir de abril. Dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Estaríamos hablando posiblemente que el Señor Jesucristo nació entre el 5 y el 12 de octubre. En lo que acabamos de plantear en la escritura y el documental. Y vemos aquí qué fiestas se celebran. Dice que el 10 se celebra la fiesta de las trompetas, el 10 de octubre. Y el 15 de octubre inicia la fiesta de los tabernáculos del 15 al 21. Entonces, posiblemente el nacimiento del Señor Jesucristo se da en el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, aproximadamente. No es... Así es. Muchas gracias, mi amado. Ahora, como les comentaba, es aclarar, mis amados. ¿Qué dice la Biblia? Es aclarar. Ahora, pero primero que todo, no es solamente saber que Jesús se encarnó, Dios se hizo hombre, sino si Cristo ha nacido en tu corazón. Amén. Si Cristo ha nacido. Si ese Dios, el cual se humilló hasta lo sumo, dejó su trono, su gloria, y vivió como tú y como yo, siendo tentado en todo pero sin pecado, y siendo maldito al morir en la cruz, siendo escupido, rechazado, es ahora el que quiere estar en el corazón tuyo, en la cual te invita a creer en Él, no como un hecho histórico, sino aquel que quiere cambiar tu historia, tu vida. Póngase de pie, vamos a orar. Poderoso Padre Celestial, gracias. Gracias porque si bien ese hecho, no solamente como los historiadores, en fin, lo han planteado, que cortaste, rompiste la historia en antes y después de Cristo, cosa que también tu palabra eso no lo respalda. Tú cambiaste la historia porque al venir al mundo llevaste el pecado de la humanidad. Llevaste mi pecado, Señor. Y quiere llevar el pecado de los amigos y de nuestros familiares. Que ellos tengan un encuentro en la cual se pongan de acuerdo con Dios. ¿Qué vas a hacer con la obra que hizo Cristo? Si vas a durar y seguir postergando en creer y arrepentirte y decirle al Señor, creo en ti, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame, Señor, yo no puedo cambiar. Solo tú puedes cambiar. Te lo imploro. Tu palabra ha sido expuesta y la creo por lo que ella dice, es tu palabra. Pero ahora que ésta se vuelva, Señor, vida en mi vida, ayúdame a obedecerte. Transfórmame en una hija, un hijo tuyo, para vivir para ti, ya que tú moriste por mí. Por tu nombre, Jesús, te lo imploro. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. ¿Pueden sentarse?